Buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Estamos aquí con Augusto Pinot. Volvemos después del intento fallido de hacer el programa en vivo la semana pasada, pero sufriendo mi esposa y yo de COVID. Estábamos en ese día en particular, incluso estábamos de necesidad de atención médica urgente, entonces no pudimos hacer el programa la semana pasada que queríamos hacer, pero que estamos de regreso y estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema que me encanta, que es la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Augusto, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros siempre decimos cómo surgió este programa, y este programa es un programa bien especial porque es la primera vez que traemos un invitado que voy a introducir en un momento, Eduardo Briceño. Yo tuve el gusto de conocer a Eduardo Briceño hace muchos años, cuando todavía no hablábamos de mentalidad de crecimiento o de ninguna de esas cosas, pero él jugaba tenis y hacía y otras cosas. Tuve la oportunidad de ir al colegio con él por muchos años, igual que tú, y para mí realmente es un gusto. Así que sin más voy a presentar a Eduardo Briceño, a quien tengo el gusto de llamar amigo, pero quien es una persona que desde atrás tiene muchos años investigando este concepto y quien nos va a ayudar realmente a traer un poco ese concepto a cómo aplicarlo al negocio pequeño, cómo explicarlo a ese inmigrante que salió de su país, que está tratando de crecer, y a esa persona de habla hispana, porque aquí en particular en los Estados Unidos se habló, cuando el libro en el cual Eduardo hablará un poco de él, participó con Carol Dweck, se llamaba Mindset. Aquí en Estados Unidos hubo muchísimo ruido, pero yo he descubierto que hacia Latinoamérica y hacia la Europa hispana, específicamente en España, ese libro no ha hecho tanto ruido y no todo el mundo llegó a ese concepto. Y en mi opinión personal es un concepto muy, muy importante. Así que sin más, yo ahora voy a ponerme mute y voy a dejar que Eduardo se presente a sí mismo. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Augusto y Fernando. Un placer estar con ustedes, vale. Qué bueno verlos. Pues vamos a empezar por la primera parte, y es la definición. Y en vez de la definición que ponemos Fernando y yo toda machucada, vamos a traer la definición oficial de qué es la mentalidad fija y qué es esa mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es cuando vemos nuestras habilidades o cualidades como estáticas, como cosas que no pueden cambiar. Y la mentalidad de crecimiento es cuando las vemos como cosas que pueden cambiar y como cosas que pueden desarrollarse. O sea, por ejemplo, si nosotros pensamos que una persona es un líder natural, eso sería un ejemplo de una mentalidad fija. Pensamos que la persona tiene la habilidad de ser líder y eso es algo que o tienen o no tienen y no es algo que se desarrolla. O si pensamos que una persona es natural en tener conversaciones y ser chistoso con otra gente, esa es una mentalidad fija de esas habilidades, opuesto a esas habilidades siendo cosas que se pueden desarrollar. Si somos malos, podemos desarrollarlos. Si somos buenos, podemos seguir desarrollándolas para seguir siendo incluso mejor. Igual que cuando un atleta de las Olimpiadas, que es el mejor del mundo, tiene medalla de oro, si tienen una mentalidad de crecimiento, se paran el día siguiente temprano para seguir desarrollándose y seguir siendo incluso mejor, aunque sean los mejores del mundo. Ese es un ejemplo de la mentalidad de crecimiento. Me encanta el tema porque es una de esas cosas que son invisiblemente obvias. Y de hecho yo comparo este tema con una frase muy grande de William James de hace más de 120 años. Y él decía que el descubrimiento más grande de su generación había sido que los seres humanos, podemos cambiar nuestra vida alterando nuestras actitudes. Y cuando, claro, eso suena como lógico, en parte, en teoría, o como sentido común, pero pero no es común. Y cuando este señor lo dijo a principios del siglo XX, pues mucha gente tenía su profesión marcada según la profesión de los padres y ya.
Entonces, esto de poder crecer es para mí de ese tamaño. Quiero que lo sepas. El asunto de tener una mentalidad de crecimiento me parece que es un game changer. Y que me habría encantado saber de esto cuando estaba en el colegio, por ejemplo. ¿Qué efectos tiene tener cada uno de estos mindsets distintos? Tiene muchos efectos psicológicos, Fernando. Cuando estamos en una mentalidad fija, pensamos que o la gente son naturales en algo o no lo son. Entonces lo que queremos hacer es hacer las cosas que ya sabemos hacer, las cosas que podemos hacer fácilmente, rápidamente, sin hacer errores. Entonces nos quedamos en nuestra zona de comodidad si no pensamos que podemos mejorarnos. Y cuando, en cambio, en la mentalidad de crecimiento, lo que queremos es oportunidades para crecer, para desarrollarnos. Entonces queremos hacer cosas que no sabemos hacer completamente. Podemos experimentar, podemos solicitar retroalimentación. Y si estamos en una situación en la que no podemos tener retos, nos podemos aburrir. Podemos estar aburridos en una mentalidad de crecimiento si no tenemos retos enfrente de nosotros. Cuando hacemos errores o nos rechazan, en una mentalidad fija, tomamos eso como evidencia que nuestras habilidades son bajas. Entonces decimos, ok, si yo no puedo hacer esto bien, no voy a hacer esto, voy a buscar qué otra cosa puedo hacer que pueda hacer bien. En la mentalidad de crecimiento entendemos que si estamos trabajando para desarrollarnos, no vamos a hacer las cosas perfectamente, estamos tratando de hacer cosas que no hemos ya aprendido, y no las vamos a hacer perfectamente, vamos a hacer errores y esas son oportunidades para aprender y para mejorar. Cuando nos dan información de retroalimentación o información de qué podemos hacer las cosas mejor, en una mentalidad fija, tomamos esa información como algo que es una indicación que nuestras habilidades son bajas y que no somos capaces. Como un ataque. Como un ataque, exactamente. En una mentalidad de crecimiento, escuchamos la información y nos preguntamos, mira, yo puedo aprender esta información, qué partes de esto es verdad, qué partes de esto quiero actuar. Y cuando otra gente es exitosa más que nosotros, en una mentalidad fija nos hace sentir menos capaces, es como nos ataca el ego, y en una mentalidad de crecimiento podemos observarlas y decir, mira, esta persona, ¿qué tan buena es en esto? ¿Qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué puedo emular? Y todas esas cosas nos ayudan a comportarnos en una manera que nos va a facilitar nuestro desarrollo. También todo eso son investigaciones que se han hecho de diferentes maneras. Cuando estamos haciendo cualquier cosa, si hacemos errores, si tenemos una mentalidad de crecimiento, le estamos tomando más atención a los errores, pensando más acerca de los errores. En una mentalidad fija tratamos de no pensar de los errores, tratamos de seguir haciendo lo que estamos haciendo y no pensar al respecto. Y hay otra investigación que dice que cuando la gente hace algo que nos agrede, que hace algo que no está correcto, en una mentalidad fija, tomamos eso como una indicación de la personalidad de la otra persona que no puede cambiar y tendemos a como que estar en una guerra con ellos, atacarlos. En una mentalidad de crecimiento, si alguien nos agrede o nos dice algo que no está bien, tomamos eso como una indicación de la situación en la que están o las motivaciones que tienen ahorita, lo cual puede cambiar. Entonces tendemos a compartir nuestros pensamientos, a escuchar lo que ellos tienen que decir y tratar de influenciarnos el uno del otro. Entonces eso resulta en mejor positivas relaciones con la gente con la que trabajamos, con la gente con la que interactuamos todos los días. Y finalmente, cuando la vida es dura y tenemos muchos retos y muchos contratiempos, en una mentalidad fija vemos más altas ratas de ansiedad, de deprimición,
porque pensamos que no podemos cambiar y la situación no puede cambiar. Y en una mentalidad de crecimiento entendemos que podemos aprender de la situación, podemos cambiar y podemos lograr alcanzar, superar la situación. Entonces tenemos más resiliencia y tenemos menos ansiedad y menos retos mentales. Oye, qué interesante. Yo no lo había pensado con lo que tú acabas de comentar y no había pensado en la diferencia entre, o el efecto entre el COVID para la mentalidad de crecimiento o para la mentalidad fija, ¿no? En base a lo que tú acabas de decir, ¿no? El efecto, me refiero, ¿no? El efecto de algo como el COVID y la pandemia y no poder salir y estar encerrado y tener que aprender toda una cantidad de hábitos nuevos. Como digo yo, para mí fue muy fácil. Yo tengo 9 años trabajando en la casa. Aunque a mí me llegaron tres compañeros de oficina que son ruidosos, pero de resto, lo demás para mí no cambió, ¿no? Pero en cambio sí tengo muchos clientes que tuvimos al principio de la pandemia que ver cómo íbamos a trabajar para todo su sistema de trabajo. Había cambiado. Yo cuento mucho. Yo tengo un cliente que estaba desesperado porque él está acostumbrado que en su oficina tenía 3 pizarrones de marcadores grandes y en su casa pues no tenía, y trabajaba en el comedor, ningún chance de convencer a la esposa de poner 3 borradores. Pero en cambio, en una conversación compró marcadores de ventana, de vidrio, ¿ok? Y usa los borradores en la ventana de la casa y en la noche los limpia para asegurar su coexistencia para el día siguiente, ¿no? Pero claro, yo no había pensado en eso desde el punto de vista de, obviamente, esto es una persona con una mentalidad de crecimiento. O sea, tengo este problema, conversamos hasta que lo logramos resolver. Una persona con mentalidad fija se queda entonces pegado en el ¿y ahora qué? ¿No? Ahora me cambiaron todas las condiciones del juego y no había, honestamente, hasta que tú acabas de mencionar esto, pensado en el reto adicional con toda esta pandemia y todas estas cosas para ese tipo de gente. Sí, claro que sí. Cuando hay cambio de cualquier manera, en una mentalidad fija nos pensamos que, o sea, no pensamos de nosotros como gente que se adapta, como gente que puede cambiar. Entonces el cambio alrededor de nosotros nos afecta mucho más, produce mucho más ansiedad. En vez cuando hay cambio como para la pandemia y entendemos que nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos, entonces podemos alcanzar ese reto mucho más efectivamente. Sí. Me parece súper interesante porque yo había visto ya tus charlas, por supuesto, y había leído sobre el tema. Y sin embargo, mi perspectiva siempre era acerca de esta mentalidad y los efectos dentro de lo que yo pienso acerca de mí mismo. Pero cuando tú hablaste ahorita, es también la perspectiva con la que vas a ver el mundo alrededor. Es el mismo lente porque vemos las cosas como somos. Y no lo había pensado, pero es verdad. Ante cualquier reto, cualquier cosa inesperada como la pandemia, el tipo de mentalidad que tengas es vital y es definitivo en cuanto a cómo vas a salir del otro lado de ese reto. Y también tengo un caso donde, no sé si esto fue mentalidad fija, pero una vez me ocurrió que fui a llevarle la llave a una prima y llegué a la casa y mi primo estaba adentro encerrado. Tú sabes que en Venezuela tenemos la puerta de afuera y la puerta de adentro. Yo llego a llevarle la llave y le digo entonces, ok, te la voy a lanzar y la voy a tratar de hacer llegar hasta la puerta donde estás tú. Y empiezo a escalar la puerta del patio para lanzar la llave hasta que mi primo me dice, ¿y si abres la puerta? Y yo, por supuesto, me reí, parecía un chiste, pero la realidad es que estaba tan concentrado en cómo hacer llegar la llave allá que nunca me di cuenta, nunca miré a los lados, no tuve la flexibilidad de ver, pero un momento, tengo la llave, puedo abrir y ya. Digo porque me recuerda un poco las cosas de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Una de las razones de cápsulas gerenciales es compartir mucho conocimiento que está normalmente en inglés
y llevarlo al español. Porque incluso cuando tenemos amigos latinos que han emigrado a Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, e incluso cuando hablan el inglés, incluso cuando lo dominan, el idioma que le sigue hablando al alma es el español. Y por eso una de las razones es esta, ¿no? Y quisiera saber si hay algún instrumento online o algún tipo digamos, de cuestionario que nuestros oyentes puedan usar para descubrir cuál es su mindset, si hay algún tipo de rango, de baremo, digamos, de espectro, y si hay algún sitio donde ellos puedan tratar de llenar esto. Sí, mira, ahí tenemos un instrumento, un quiz en una compañía que fundé con Carol Dweck, se llama mindsetworks.com. El instrumento está en inglés, no sé de un instrumento en español, pero se puede simplemente reflexionar acerca de nuestras mentalidades. Y una cosa que quiero decir es que no es que una persona sea mentalidad fija y otra persona sea mentalidad de crecimiento. Las mentalidades no funcionan de esa manera, sino que nosotros todos tenemos mentalidades de crecimiento y mentalidades fijas, y esas son fluidas. O sea, a veces estamos más en una mentalidad fija, a veces estamos más en una mentalidad de crecimiento, y podemos tener mentalidades de crecimiento de ciertas habilidades. Por ejemplo, puedo pensar acerca de aprender un lenguaje como algo que puedo hacer, como una mentalidad de crecimiento, y puedo pensar de mi profesión con una mentalidad fija, que no puedo aprender otra profesión. Y puedo tener ambos pensamientos al mismo tiempo, y esos pensamientos pueden cambiar. O sea, quizás consigo con una persona que se cambió de profesiones y me cuenta de qué es lo que hicieron ellos para cambiarse de profesiones, y entonces entiendo, oh, wow, yo pudiera hacer lo que hizo esta persona para aprender otra profesión, y eso me puede cambiar la mentalidad acerca de mi profesión a una mentalidad más de crecimiento. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué habilidades y cualidades pienso yo que están fijas, que no están desarrolladas, que no se desarrollan, y puede ser que esté equivocado. O sea, es posible que yo esté equivocado. Por ejemplo, si yo pienso que mi altura es fija y que no puedo cambiar mi altura, entonces me puedo preguntar, esa es una mentalidad fija, me puedo preguntar, ok, si yo veo la ciencia me dice que puedo cambiar la altura o no. Y yo creo que la respuesta es no, o sea, no se sabe cómo cambiar la altura. Entonces yo estoy cómodo con seguir con esa mentalidad fija, que no puedo cambiar mi altura. O si yo, por ejemplo, otra mentalidad fija como ejemplo que yo tengo, es a mí me encantaría leer un libro mientras escucho un audiobook de otro libro al mismo tiempo. De esa manera pudiera leer 2 libros al mismo tiempo. Pero yo creo que yo no puedo desarrollar esa habilidad. Esa es una mentalidad fija. Yo pienso al respecto, yo evalúo la ciencia y digo, yo creo que el cerebro no puede hacer eso, entonces me voy a quedar con mi mentalidad fija. Pero si es una tristeza que yo comparte esa mentalidad fija contigo. Y eso está bien, ¿no? No es que la mentalidad fija sea buena o mala, simplemente tenemos que reflexionar en qué áreas de nuestras vidas tenemos una mentalidad fija y reflexionar si quizás estamos equivocados al respecto, porque hay muchas veces que tenemos una mentalidad fija de X, por ejemplo, de aprender un lenguaje, y porque pensamos que no podemos aprenderlo, no hacemos las cosas para aprender el lenguaje efectivamente, entonces no aprendemos el lenguaje. Entonces es una profecía de autocumplida. Exacto. Entonces, cuando tenemos una mentalidad fija, estamos asegurando que no nos vamos a desarrollar y no vamos a aprender. Entonces, es cuando estamos, cuando nos sentimos de manera que no queremos tomar riesgos, no queremos experimentar, no queremos solicitar retroalimentación, no queremos hablar de nuestros errores. En cualquiera de esa situación, podemos preguntarnos, ¿esto lo estoy haciendo yo porque creo que no puedo mejorar? Y entonces eso nos puede dar a luz nuestras mentalidades fijas. Entonces podemos reflexionar si esas mentalidades fijas
son mentalidades fijas con las que nos queremos quedar o que si queremos cambiar esa mentalidad fija a una de crecimiento. Y por cierto, una cosa más, la otra cosa que quería, que es está un poco relacionada a una cosa que hablamos antes, es que nuestra mentalidad acerca de nosotros puede ser diferente a la mentalidad que tenemos de otra persona. Por ejemplo, nosotros podemos vernos a nosotros mismos como alguien que aprende y que puede cambiar, pero podemos ver a un colega de una manera que la etiquetamos y decimos esta persona no puede ser X o Y. Y entonces eso influencia cómo nos comunicamos con esa persona y eso puede producir una profecía autocumplida porque no le estamos dando información que necesitan para poder crecer. Ok, esa parte está bien interesante. Retomando una cosa que dijiste antes del libro, yo sé que el libro de Carol Dweck existe en español, o la traducción se llama Mindset, la actitud del éxito, al menos disponible en Amazon y disponible, que yo sepa, en México y en España, porque es donde yo lo he recomendado para la gente que nos está escuchando, pero asumo que estando en Amazon está en todas partes, ¿no? Además está en el Kindle, o sea que debe estar distribuible en gran parte de Latinoamérica y España. Pero hay algo interesante, ¿no? Que yo no había pensado de vuelta hasta que tú lo acabas de mencionar, y es que esa actitud o ese mindset puede cambiar y puede evolucionar, ¿no? Yo sé que cuando yo me leí el libro hablan, ok, si tú tienes una mentalidad fija, estas son cosas que puedes hacer para tener una mentalidad más de crecimiento. Pero nunca pensé las distintas estaciones o etapas te pueden producir un cambio dentro de tu mindset. O sea, cuando vienen los cambios, por ejemplo, tú mencionaste cambio de trabajo, cambio de carrera, y estás enfrentándolo con esa visión de crecimiento o con una visión fija. Yo no había pensado en que te cambie. O sea, yo honestamente, fíjate, la mentalidad fija en este caso para mí era, si tienes mentalidad de crecimiento, siempre vas a tener mentalidad de crecimiento. Pero, y creo que, pues, la gran mayoría de nuestros oyentes son gente que se ha emigrado, y parte de la razón, vive en un país donde hay otro idioma. Para emigrar, en mi opinión, yo siempre he pensado que se necesita mucha fuerza, mucha resiliencia, ¿no? Porque el proceso de migración no es fácil. Aquí somos tres que emigramos a tres etapas distintas de nuestra vida, pero no creo que fue más fácil en ninguna de las tres, ¿no? O sea, tú lo hiciste muy joven, Eduardo, yo lo hice mucho más viejo ya después de la carrera, y creo que Fernando fue el último que se fue, ¿no? ¿Cuándo emigraste tú, Fernando? 2011. 2011, o sea, que cumplo 10 años. Y fue una migración a un país, bueno, en la oficina donde yo trabajaba, yo era el único latino. Todos los demás eran holandeses. Es decir, que aprender puntualidad o no lo lograste aprender? Sí. Me pareció muy interesante y también aquí, en primer lugar, me encanta, nunca lo había pensado, pero el no puedo decir que una es positiva y la otra es negativa. Eso me pareció genial y lo anoté. Pero también de lo que dice Augusto, me parece que no siempre la mentalidad de crecimiento no necesariamente es voluntaria y no necesariamente es consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo emigré, yo tuve que aprender a manejarme en otra cultura totalmente distinta, con la cual incluso tenía momentos donde yo sentía que me estaban agrediendo, y no era que me estaban agrediendo, era una manera distinta de pensar y de operar y de hablar. Y yo cambié mi mentalidad. Claro, no fue que yo decidí, oye, voy a mejorar o voy a cambiar o voy a aprender esto de otra manera. Fue que, digamos, la realidad me cayó a golpes hasta que me cambió la mentalidad, y cuando miré en retrospectiva, me di cuenta, hey, yo cambié mi forma de pensar. Y solamente en ese momento como que me hice cargo de esa mentalidad. Me di cuenta, oye, ya va, si pude cambiar esa manera de pensar en ese momento, puedo hacerlo otra vez con otras cosas y no tiene que ser tan traumático como fue en ese caso. No sé si tienen ahí algo, si les ha pasado algo parecido. Bueno, esa fue mi experiencia muy similar cuando yo descubrí el concepto.
¿ok? Cuando yo descubro el libro, el libro de Mindset, que leo el concepto y digo, ok, eso quiere decir que si esto efectivamente es algo que existe, quiere decir que si tú entiendes que existe, puedes buscar una manera mucho más metódica de implementarlo que a la fuerza bruta, ¿no? Que era el sistema predilecto anterior, ¿no? Ahora, una cosa que yo no... Hay dos cosas, Eduardo, que tú mencionaste que son interesantes, como Fernando mencionó, que no son ni buenas ni malas, cosa que yo entiendo que yo las había visto como buenas y malas, no necesariamente buenas y malas, pero obviamente como uno que te permite moverte hacia adelante con mucho más facilidad y una que no, ¿ok? Y lo otro es, yo tiendo a pensar que para los empresarios, que entiendo que es mi mundo, ¿ok? Porque yo, la gran parte de mi trabajo diario es con empresarios, pequeños negocios, micronegocios, ¿ok? Y a mí siempre me ha parecido que para poder tener eso, tienes que tener un growth mindset. Si tú tienes un fixed mindset, no tienes manera de subsistir. Esa ha sido mi impresión sin ningún conocimiento técnico, nada más mi impresión. Pero tú, que obviamente conoces desde la perspectiva realmente del conocimiento verdadero, y dos, que lo has vivido, porque tú has sido empresario, tú has tenido tu propio negocio, tú has abierto las compañías, las has crecido. ¿Se puede ser todo eso con un fixed mindset o no? Se necesita realmente tener o cambiar a esa mentalidad de crecimiento. O sea, la mentalidad de crecimiento tiene muchos beneficios cuando uno está pensando acerca de algo que realmente se puede cambiar y desarrollar, lo cual son muchísimas cosas porque nuestro cerebro es muy maleable, ¿no? Entonces, cuando quiero decir que la mentalidad fija no es que necesariamente sea mala, es que o sea, hay cosas que todos nosotros pensamos que hay cosas que no se pueden cambiar, como por ejemplo la altura. Y eso no quiere decir que esté mal, no quiere decir que el hecho que nosotros pensemos que no podemos cambiar nuestra altura sea algo malo, o el hecho que nosotros pensemos que no podemos leer un libro y escuchar otro al mismo tiempo sea malo, simplemente es la realidad. Lo que sí creo que tiene consecuencias negativas es cuando estamos pensando de algo que sí se puede desarrollar como que si no se pudiera desarrollar. Eso sí tiene consecuencias negativas, y estoy de acuerdo con ustedes dos y contigo, Augusto, que cuando somos empresarios o en cualquier otro aspecto de la vida o del trabajo, tiene muchos beneficios estar y cultivar una mentalidad de crecimiento. Nos ayuda a adaptarnos, nos ayuda a crear el cambio que queremos ver en el mundo, el cambio que queremos ver en nuestros equipos, en nuestras compañías, en nuestros clientes, en nosotros mismos. Entonces sí, o sea, sí tiene muchos beneficios la mentalidad de crecimiento, y eso es algo que yo estoy apasionado y quiero cultivar en mi vida, pero también hay un riesgo que si decimos que la gente, cuando la gente tiene una mentalidad fija, es algo malo, y cuando tiene una mentalidad de crecimiento es algo bueno, la gente puede reaccionar un poco defensiva a eso, ¿no? O sea, entonces si uno le da a la gente lo presenta más como, mira, estos son los efectos de cada una de estas mentalidades psicológicas. Entonces hay que reflexionar a ver qué tan bien nos está funcionando eso, y si queremos cambiar la manera en que nosotros pensamos. Y gracias, Augusto, por mencionar el libro de Carol Dweck, que sí es La actitud del éxito, y es si no han leído el libro, o sea, la audiencia, es un recurso muy, muy bueno para reflexionar acerca de nuestra mentalidad y para aprender toda la ciencia detrás de esto y cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento. Así que sí, gracias por mencionar ese recurso. Sí, no, yo sé que yo lo sé, pero estuviste involucrado, no sé hasta qué punto en el libro, ese conocimiento no lo tengo, pero sí sé que muy de cerca con Carol Dweck por muchos años, no sé si sigue involucrado o no, pero por muchos años y
durante la creación de ese libro, ¿no? Sí, no, ella es mi mentora, he tenido mucha suerte de aprender muchísimo con ella. Ahorita yo estoy escribiendo un libro y ella me está apoyando en eso. Y yo la conocí a ella en el 2007, que fue un año después que publicó su libro. Yo no estuve involucrado con el libro, pero sí estuve involucrado mucho con traer los mensajes del libro a la sociedad, y sigo involucrado en eso, en colaboración con ella y con otros. Correcto. Y esto parece un reencuentro del colegio. Esto parece un reencuentro del colegio, porque Otto Scheuren dice: hola amigos, me encanta verlo. Este tipo de estrategia de mindset puede aplicarse a estrategias macro, y me refiero a sistemas de gobierno. Por ejemplo, en el caso venezolano, como Estado fallido, podrían tenerlo los nuevos líderes, estrategias de mentalidad de crecimiento, aplicándolo en la política y en el mindset nacional. Ya nos estaríamos metiendo en sociología quizá, y cómo lo vemos con la democracia. Quizá puede ayudar a una estrategia de comunicación para un cambio de mentalidad en una nación. No lo sé. Y esa pregunta es todo para ti, Eduardo. Buena suerte. Buenísimo. Primero, Otto, hola, buenísimo que estás ahí y que estamos en conversación todos juntos. Primero, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija son perspectivas acerca de las habilidades humanas, las habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, como no es que si vemos el sistema político como cosa que puede cambiar o que no puede cambiar, porque el sistema político no es un ser humano, pero como está relacionado, es si nosotros podemos pensar, yo tengo la habilidad de mejorar mi capacidad de cambiar el sistema político. O sea, si uno es presidente o político, o si vives en Venezuela o si vives afuera de Venezuela, cada uno tiene una mentalidad fija o de crecimiento acerca de si nosotros podemos influenciar y mejorar en nuestra influencia del sistema político, y si nosotros podemos mejorar el sistema político o económico, porque todos esos sistemas son sistemas que son producidos por los seres humanos. Entonces, por ejemplo, yo personalmente, y esto es algo que creo que no, o sea, no es algo feliz, es algo triste. Yo tengo una mentalidad relativamente fija en mi habilidad de influenciar el sistema político en Venezuela. O sea, yo creo que sería muy difícil para mí personalmente influenciar el sistema político en Venezuela y mejorar en eso. Y eso es una mentalidad fija mía. Está bien, para mí eso está bien, porque entonces digo, ok, si yo no puedo mejorar en eso, entonces lo que hago es, no me voy a involucrar en eso, voy a estar involucrado en otras maneras de contribuir a la otra gente, a hacer lo mejor que puedo en mi vida y de contribuir a la vida de otras personas. Entonces, la mentalidad fija o de crecimiento acerca de ese tema, de si puedo contribuir y mejorar mi contribución al sistema político de Venezuela, me influye mi estrategia de la vida, ¿no? ¿Qué son las cosas que yo quiero hacer, que puedo mejorar para poder tener una mejor vida y poder contribuir más? Entonces, para cambiar los sistemas políticos o económicos, la gente que puede hacer eso son gente que tiene una mentalidad de crecimiento acerca de su habilidad de mejorar esos sistemas y de influenciar a la gente que está involucrada en esos sistemas. Correcto. Hay algo que tú mencionaste y me encanta, porque esto me recuerda un poco a aquella famosa frase de Dios, dame la inteligencia para saber lo que puedo cambiar, la serenidad para no intentar cambiar lo que no puedo cambiar, la fuerza para sí cambiar lo que puedo cambiar, y digamos, la inteligencia para diferenciar las dos cosas. No lo había visto así. Cuando veía la mentalidad de abundancia y la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, como te digo, tenía una dicotomía de storytelling del villano y el héroe. Y ahora con esta conversación ya no la tengo. Esto lo que me lleva es como a pensar ante cualquier reto o por ejemplo, cuando pongo mi identidad futura, lo que yo quiero ser, y evalúo mis habilidades, evaluar si las estoy viendo desde un punto de vista fijo o de crecimiento. Como decías tú, con la altura. Yo recuerdo cuando yo vivía en Venezuela, había inseguridad. Por más que yo sea un hombre optimista, yo andaba con cuidado cuando entraba y salía de la casa. Tenía una mentalidad fija al respecto de la seguridad en ese momento, pero esa mentalidad fija me ayudaba a estar seguro.
El problema es cuando extrapolamos esa mentalidad fija que tiende a tener un ancla en el miedo, precisamente porque así le ahorra energía al cerebro, y la extrapolamos a áreas de nuestra vida donde sí podemos crecer. Yo le he dado clase a emigrantes en materia de inglés, en idiomas, y es increíble cómo hay gente brillante que dice, es que yo no puedo aprender. Y como dices tú, como ellos piensan que no pueden aprender, aun cuando vayan a clase, porque es una sola vez a la semana, el impacto es mínimo. Y lo otro, que me gustó mucho y me quedé buscándolo hasta que al fin lo encontré en Google, cuando tú hablaste de cuando tenemos una mentalidad fija al respecto de otra persona y esa persona, y la tratamos de esa manera, caemos en lo que se llama el efecto Pigmalión, que es un efecto educativo donde los profesores, y saludos a mi mamá que es profesora universitaria y está conectada también, donde cuando un profesor trata a un alumno como si fuera bruto, el alumno termina teniendo ese performance. Pero una vez más, es el tipo de mentalidad que tengamos con respecto a cada persona y a nosotros mismos en cuanto a cada habilidad. Y creo que uno de los digamos, ponderaciones más valiosas que me llevo hoy en día no es bueno o malo, pero evalúa, en mi caso yo mismo, evaluar qué pienso yo, cuál pienso yo que es mi habilidad o fortaleza con respecto a eso que quiero lograr, ya sea, por ejemplo, hacer más dinero, ser un mejor vendedor, ser un mejor padre, etcétera. Y evaluar, tratar de ver cómo la estoy mirando, si la estoy mirando desde el punto de vista fijo o de crecimiento. Esta pregunta no estaba en la lista, pero se me va ocurriendo ahorita. Si llega un momento donde yo estoy evaluando esa habilidad, digamos que yo nunca he trabajado en ventas y ahora empiezo a trabajar en ventas y me siento que mi performance no es el que yo quiero. Y oí el programa, gracias a Dios, y entonces puedo decir, ok, necesito evaluar trabajar como una mentalidad de crecimiento. ¿Hay alguna manera de ayudar a ese proceso? Porque es que al principio estoy compitiendo con mi identidad. O sea, la primera reacción es miedo, es yo no sé vender. ¿Hay alguna manera de ayudar a empezar ese camino cuando estoy aplicando la mentalidad de crecimiento a una nueva habilidad? Sí, algo que es muy, muy poderoso siempre es explorar qué estrategias podemos usar para mejorar. Y esas estrategias van a ser diferentes en ventas, que en ingeniería, que en ser padre, que en otras cosas. Pero la gente eso es una de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a comenzar a una profesión en ventas y estoy como que, mira, yo no soy bueno en esto, estoy fracasando, no estoy vendiendo nada, y yo creo que no puedo ser bueno en esto. Entonces identifico que tengo una mentalidad fija y me estoy preguntando, ok, ¿esta mentalidad fija es correcta o no? O sea, ¿yo pudiera aprender a vender o no? Entonces puedo hacer investigación de, mira, la gente que es muy buena vendiendo, primero que nada, ¿qué piensan ellos acerca de si esto es algo que se puede desarrollar o no? Y segundo, ¿qué estrategias usan? ¿Cómo han ellos desarrollado sus habilidades de ventas? Entonces hay muchos libros acerca de estrategias de ventas y cómo mejorar, cómo desarrollar la habilidad de vender que se han escrito. Hay cursos en la internet, hay workshops a los que podemos ir, talleres. Entonces, está Augusto. Está Augusto, puedes siempre llamar a Augusto. Entonces, puedes evaluar cuáles son las mejores personas que hacen esto, qué piensan ellos acerca de si eso se puede desarrollar o no y cómo recomiendan ellos desarrollarlo y qué recursos puedo usar yo para desarrollar mi habilidad de vender. Y después, entonces, eso es una situación en la que podemos trabajar, va a tomar esfuerzo, pero mientras más nos esforzamos en situaciones como esa, vamos a comenzar a cambiar la manera que pensamos normalmente, automáticamente, como tú dijiste, Fernando. Después de que te mudaste a Bonaire, después de varios años, te diste cuenta que
pensabas de una manera diferente a la que pensabas hace años. Entonces se hace más y más fácil. Y entonces cuando la próxima vez que tenemos que entrar en una situación como comenzar un trabajo que es nuevo para nosotros, no vamos a comenzar, lo más probable es que no vamos a comenzar pensando que ya deberíamos de saber cómo hacer ese trabajo. Vamos a comenzar entendiendo que es algo nuevo, no lo vamos a saber hacer y vamos a tener que trabajar para desarrollar esa habilidad. Entonces va a ser esto más y más fácil con el tiempo. Es bien interesante, ¿no? Porque me hicieron pensar en un par de cosas, ¿no? Hablando de la inmigración, yo recuerdo hace todos los años, sabrá alguien más que yo cuándo salió esa canción, pero había una canción de Franco Vita que se llama Extranjero. Yo recuerdo cuando salió esa canción, yo tenía una tía americana viviendo en Venezuela, y recuerdo que cuando salió esa canción, su primera reacción a escucharla fue llorar, ¿ok? Y fue lo que me impactó tanto que lo recuerdo al día de hoy, ¿no? Y yo no entendía porque para mí no era una canción triste. Lo vine a entender 30 años después, ¿ok? Cuando me mudé y regresé de visita, y dije, ay, que ya no uno, porque a mí me pasó eso. Yo me vine, regresé 2 años después a Venezuela y cuando regresé te das cuenta que ya no eres de ahí, ¿no? O sea, ya son 2 años que no son extranjero. tanto. Vuelves siendo extranjero, o sea, eres extranjero donde vives, eres extranjero ahí, ¿no? O sea, como decía la canción. Y entendí ese sentimiento que tenía ella, ¿no? Pero lo que yo no había visto con relación a todo esto es cómo la mentalidad te va cambiando para un lado y para el otro. Yo honestamente lo pensaba más, ok, en rasgos generales tú tienes una tendencia hacia la mentalidad fija o una tendencia hacia la mentalidad de crecimiento, y no lo había entendido de una manera mucho más granular, ¿no? Y mucho menos que honestamente es un shock, es cómo a lo largo de las distintas etapas de la vida, ¿ok? Cosas que a lo mejor tú vienes, si entendí correctamente, cosas con las que a lo mejor hasta hace 6 meses tú tenías una mentalidad de crecimiento y de repente, por cambios que suceden, cambias a una mentalidad fija, ¿no? Entonces, volviendo un poco a hacer énfasis en esto, porque yo creo que si yo lo entendí correctamente, eso es un gran reto, porque la persona que viene, pienso yo, y me gustaría escuchar obviamente la experticia, no mi opinión, pero el que viene con una mentalidad fija y de repente descubre la mentalidad de crecimiento, ¿ok? Es como el que viene con los ojos cerrados y de repente empieza a ver, es algo maravilloso, en mi opinión. Pero cuando es al revés, ¿ok? Que tú vienes con una mentalidad de crecimiento y de repente algo cambia y ahora estás estancado porque no tengo una palabra mejor, ¿ok? Y de repente si no sabes que estás con esa mentalidad fija, ¿ok? No puedes crecer, no puedes romper el patrón de conducta, porque si tu mentalidad es, no, yo tengo una mentalidad de crecimiento, pero está estancado, ¿cómo puedes romper esos patrones? ¿Cómo puedes darte cuenta de que sí, tú tiendes a una tendencia a la mentalidad de crecimiento, pero en este momento estás estancado por los cambios, por lo que sucedió en una mentalidad fija, y cómo puedes romper con ese patrón de comportamiento para volver a ver las cosas desde un punto de mentalidad fija? No sé si hay una pregunta o... Sí, hablamos de fixed mindset triggers. No sé si sería gatillo de mentalidad. Sí, gatillos o detonantes. O detonantes. De mentalidad. Detonantes, wow. Muy bien. Detonantes de mentalidad fija, ¿no? Que varían por persona, pero esas son las cosas que de repente nos hacen llevar de una mentalidad de crecimiento a una mentalidad fija. Entonces, por ejemplo, puede ser cuando tenemos un contratiempo muy grande o quizás cuando nos dan retroalimentación que nos duele bastante, o cuando tenemos que hacer mucho esfuerzo para hacer algo. Puede haber momentos en los que estábamos en una mentalidad de crecimiento y de repente nos dan como información que el desarrollo está difícil ahorita o nuestra ejecución está difícil, y eso nos puede poner en una mentalidad fija.
Entonces, una cosa que diría es que mientras más conciencia tenemos de las mentalidades y de nuestra mentalidad, podemos ver lo que está pasando. O sea, y mientras más conciencia tenemos de cuáles son esos detonantes, entonces podemos ver lo que está pasando y entonces reflexionar, y eso nos da inmunidad a ese efecto. Entonces podemos ver lo que está pasando y podemos decir, mira, yo sé que esto es lo que está pasando, y entonces eso me ayuda a llegar a una mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, para mí, yo hablo mucho, mi trabajo es hablar acerca de este tema. Entonces hago plenarias, hago talleres y a veces voy a conferencias donde hay, por ejemplo, puedo ir a una conferencia de una industria en particular, por ejemplo, de healthcare o de automotive o de tecnología, lo que sea. Y entonces voy a ese evento y hay otros expertos de esa industria que van a hablar también, que saben mucho más acerca de la industria de lo que yo sé, porque yo sé de mentalidad de crecimiento y puedo aprender un poco de estas cosas, pero no soy experto como lo son ellos. Entonces, estamos en una conversación en un grupo y ellos están hablando de todo tipo de cosas que yo no sé. Eso es un detonante de mentalidad fija para mí, porque entonces lo que me hace querer probarle a ellos que yo soy experto también, ¿no? Entonces comienzo a hablar de las cosas que yo sé, en vez de tomar la oportunidad para hacer preguntas y aprender de ellos acerca de la industria y acerca del evento, acerca de las compañías. Entonces, yo como ya sé que eso es un detonante de mentalidad fija para mí, ya sé cuando yo estoy entrando en esa situación o cuando me está pasando eso, yo entiendo lo que me está pasando y entonces me recuerda a mí, lo que yo quiero hacer ahorita es hacer preguntas y aprender. Entonces, eso me ayuda a mí a regresar a la mentalidad de crecimiento. Entonces, mientras más pensamos al respecto, si leemos el libro, si reflexionamos, eso nos ayuda a nosotros a tener más conciencia de nosotros mismos y lo que nos puede pasar, lo cual nos da inmunidad a este efecto. Y siempre que pasamos una mentalidad de crecimiento, mentalidad fija, algo que siempre podemos regresar es a qué estrategias puedo usar yo para mejorarme. Y si la estrategia que no estoy usando ahorita, y si la estrategia que estoy usando no está funcionando, entonces me puedo preguntar, ¿debería de cambiar estrategias? Si esta cosa que estoy tratando de hacer para mejorar no está funcionando, no seguir haciendo lo mismo que no me está funcionando, sino hacer otra cosa diferente. Pero las estrategias son muy, muy importantes para regresar a la mentalidad de crecimiento y para poder hacer los comportamientos que van a ser efectivos para poder crecer. Y ahora que hablamos de esto, me recordó un poco, porque en un momento dado yo hablé de mentalidad de abundancia, se me escapó y lo corregí. Pero es que la mentalidad de abundancia y la mentalidad de escasez probablemente intersectan en alguna parte con la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento en cuanto a, por ejemplo, hay múltiples estudios acerca de la escasez que dicen que cuando estás sintiendo escasez, tu IQ y tu capacidad de decisión bajan. Cuando estás sintiendo, ni siquiera es que estés viviéndola físicamente, pero cuando sientes que estás en escasez, básicamente el libro se llama Scarcity y más o menos dice que cuando sientes que estás en escasez, eres menos inteligente al momento de tomar decisiones. Y me encanta cómo todas estas cosas se pueden cruzar de una u otra manera y me hacen incluso pensar en otro rol, en este caso como padre, ¿no? Que es, ¿cómo puedo yo ayudar? Porque ninguno de nosotros evidentemente creció con esta información. Nosotros no vimos esto en el colegio. Pero, ¿cómo puede uno ayudar a los hijos a que primero, cómo hacer para evitar dar ese tipo digamos, de halagos que son de mentalidad fija y que a lo mejor nosotros nos suenan muy bien si le decimos a nuestros hijos o hijas, oye, tú eres muy inteligente, pero tengo entendido que eso es un halago fijo. ¿Cómo podemos como padre usar este conocimiento para ayudar a que nuestros hijos tengan una mentalidad, sepan las dos mentalidades y no queden en la mentalidad fija? Déjame responderte a esa pregunta, pero antes de eso déjame comentarte personalmente mi filosofía en la abundancia y la escasidad y cómo se relacionan a la mentalidad. Brené Brown es una profesora en Houston
ella dice que lo opuesto a la escasidad no es la abundancia, sino es el ser suficiente. Y eso es algo que para mí es muy, muy importante en la vida, porque lo que yo veo mucho en mucha gente es que siempre quieren más. Quieren un carro mejor, quieren una casa más grande, quieren todo más y más y más y más. Y mientras estemos en ese ciclo de no estoy feliz con lo que tengo, quiero otra cosa, quiero algo más, siempre vamos a estar sintiendo la escasidad, que como dices tú, entonces nos tiene consecuencias negativas para nuestros pensamientos y nuestras emociones y lo que estamos experimentando en la vida. Entonces yo creo que es el momento en el que decimos... No estar en ese, digamos, espectro escasez-abundancia, sino llegar a la paz. Llegar a la paz y que lo que tengo y lo que soy es suficiente. Creo que es en ese momento que uno deja de sentirse con escasidad. Y antes de que vayas a responder la otra pregunta, perdón que te voy a interrumpir, sí. Porque quiero agregar algo. Yo lo digo mucho cuando yo hago coaching con los clientes, le digo, el problema es que la gran mayoría de la literatura que van a encontrar en el mercado apunta a dos cosas: hacer la rata más inteligente o hacer que la rata vaya más rápido. Pero el objetivo tiene que ser evaluar por qué quiero ser una rata, y poderse bajar de la rueda. Y es exactamente eso que tú estás describiendo, de acuerdo contigo con Brené Brown. Es exactamente eso. Es por qué yo quiero ir más rápido. ¿Para qué? Quiero ir más rápido porque estoy metido dentro del juego de la rueda, ¿ok? Y Tomlin dice que el problema del rat race, de la carrera de la rata, es que aunque ganes, siempre sigue siendo la rata, ¿no? Pero, o realmente es porque no te has preguntado realmente qué es, o no has disfrutado, ¿no? Una de las cosas que yo encuentro mucho con mis clientes, un concepto que yo manejo mucho con ellos, es lo que yo llamo éxito que sabe a fracaso. Son gente que tú desde afuera los ves y son exitosos, tienen, como tú dices, la casa grande, los recursos, manejan el buen carro, el buen título, pero cuando hablas con ellos son miserables, o sea, son totalmente infelices, ¿no? Y es una de las cosas en las cuales pues yo trabajo con ellos, en cómo cambiar eso para volver a tener eso, porque ¿de qué te sirve ese éxito cuando lo que sabes es a fracaso, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, nosotros tenemos todos una jerarquía de objetivos. Entonces, es como una pirámide, ¿no? Que hay algo que es el objetivo más alto que tenemos, quizás puede ser la felicidad o puede ser otra cosa así. Y entonces tenemos objetivos si nos preguntamos cómo quiero ser feliz, vamos a tener objetivos más abajo de eso en la jerarquía. Y para subir en la jerarquía, vamos a preguntar la pregunta que tú preguntaste, Augusto: ¿para qué quiero hacer esto? O sea, si quiero un trabajo, ¿para qué quiero ese trabajo? Eso me va a llevar más arriba de la jerarquía. Entonces, ¿cómo? Si preguntamos cómo, nos baja en la jerarquía. Si preguntamos por qué o para qué, nos sube. Entonces, la mentalidad de crecimiento la podemos aplicar a cualquier nivel de esa jerarquía. Puedo preguntarme cómo yo puedo ser más feliz o expandir mi capacidad de ser feliz. Eso es operando a un nivel alto en la jerarquía. O puedo estar yo preguntándome cómo puedo vender más. Y no que sea bueno o malo, simplemente si nos quedamos estancados en el medio o abajo en la jerarquía, no podemos ver no podemos ver maneras más eficaces de lograr cosas que son más importantes para nosotros. Entonces, si preguntamos esa pregunta que tú preguntaste, Augusto, de ¿para qué o por qué? Nos podemos identificar los objetivos más importantes para nosotros, y entonces en esos objetivos más importantes, arriba en la jerarquía, es donde es más importante tener una mentalidad de crecimiento y preguntarnos cómo puedo yo mejorar en este objetivo que es más alto. Porque hay veces que simplemente nos enfocamos en los objetivos más bajos, entonces nos quedamos estancados en trabajar en una manera que no es eficaz para lo que más es importante para nosotros. Entonces, puedo regresar a la pregunta acerca de los padres, si les parece.
Buenísimo. Sí, entonces, y esto está un poco relacionado con algo que también hemos hablado antes, que es que en general, antes, nosotros cuando crecimos no aprendimos acerca de la mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Entonces, lo que pasa es que recibimos mensajes mixtos, recibimos mensajes de crecimiento a veces y mensajes fijos a veces. Y entonces lo que vemos en la cabeza es un pasticho que estamos confundidos. Y entonces, como pensamos, tendemos a ver el mundo, entonces tendemos a ver los mensajes que están coherentes con la manera en que ya pensamos. Entonces, cuando ya aprendemos acerca de estas mentalidades y reflexionamos, podemos ser más coherentes en vez de tener un pasticho en el cerebro. Entonces, cuando somos padres, una de las investigaciones ha descubierto que cuando los niños hacen algo bien, y especialmente si lo hacen rápido y perfectamente, si les decimos qué tan inteligentes son, se sienten bien en ese momento, dicen yo soy inteligente, pero la lección que están aprendiendo, que es una lección que es más duradera, es que la razón que la gente tiene éxito es porque son inteligentes y porque hacen las cosas rápidos y sin esfuerzo y sin errores. Entonces, les estamos dando el mensaje que primero nosotros los estamos evaluando si son inteligentes o no, y que lo que hace el éxito, lo que resulta en el éxito es si alguien tiene esa inteligencia o no. Entonces, desarrollan una mentalidad fija y como resultado se pueden sentir bien en ese momento, pero cuando luego hacen cosas que son más difíciles, quizás en un nivel educativo más alto, o quizás cuando van al trabajo y tienen que hacer esfuerzo o comienzan a hacer algo que no saben hacer, se sienten que no tienen esa habilidad, no se sienten que la gente va a pensar mal de mí porque no estoy haciendo esto perfectamente y rápidamente y sin esfuerzo. Entonces, tiene los efectos de la mentalidad fija porque ellos han aprendido la mentalidad fija acerca de nuestro mensaje, diciéndoles que son inteligentes y eso explica lo que pueden hacer. Entonces, lo que podemos hacer en vez de eso es comentar en sus comportamientos, lo que están haciendo y especialmente ayudarlos a reflexionar en su proceso de mejora. Y si están haciendo algo que están haciendo perfectamente, rápidamente y sin esfuerzo, vamos a decir, buenísimo que puedes hacer eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer que sea difícil? Porque esa es la manera de aprender, ¿no? O sea, vamos a conseguir algo que sea un buen uso de nuestro tiempo, porque eso no es un buen uso de nuestro tiempo ahorita, pues tenemos que aprender. Y también podemos pensar acerca de si nosotros estamos comportándonos como un buen modelo. Primero, o sea, yo como padre me veo como una persona que puede aprender y desarrollarme. Estoy actuando de esa manera y estoy hablando de esa manera a mis hijos y a mi esposa o mi compañero o compañera, y me ven de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo retos o contratiempos en el trabajo, estoy compartiendo eso con mis niños y con mi esposa o esposo, y les estoy preguntando que si tienen ideas de qué puedo hacer para mejorar o para poder lograr este reto. Estoy haciendo las cosas que me van a ayudar a desarrollarme a mí y compartiendo esas cosas con otros para que ellos también hagan esas mismas cosas y las compartan conmigo. Y finalmente, también hay investigación que dice que cuando los padres ven el fracaso como algo que es debilitante, los niños tienden a formar una mentalidad fija, en vez de cuando vemos el fracaso como algo de lo que podemos aprender. Entonces, nuestra relación con el fracaso y cómo vemos el fracaso es algo que tenemos que nosotros trabajar en eso mentalmente, porque eso influencia a nuestros hijos también. Y eso en particular es una cosa que en algún momento tú compartiste conmigo y que fue muy útil para mí hace muchos años cuando me hiciste entender que yo podía tener una mentalidad, yo no entendía en ese momento que podía variar, pero
¿ok? Pero que cómo yo aplicaba esa mentalidad hacia mis hijos podía influenciarlos para que ellos lo vieran desde un punto de vista de mentalidad fija o no, y para mí fue realmente útil. Voy a hacer una última pregunta que tenemos en los oyentes y la señora Esperanza dice, esto pasa con los estudiantes que se paralizan al tratar de hacer las tesis, o según lo que estamos hablando de mentalidad fija o de mentalidad de crecimiento, los niños pueden adquirir esta mentalidad fija según las recompensas que vienen de los padres, y yo agregaría esto, y es la razón por la que a veces vemos esa mentalidad fija que las tesis nunca se terminan, ¿no? O sea... Sí, yo creo que las recompensas de los padres y también las recompensas de los educadores también. Entonces, por ejemplo, si como padres lo que queremos es que nuestros hijos tengan as, o 100, 100, 100, 100, 100, la manera de conseguir eso es escoger clases que sean fáciles para nosotros o estudiar algo en la universidad que sea fácil para nosotros en vez de tomar retos de los que podemos aprender. Pero lo mismo pasa mucho en las escuelas. Por ejemplo, en muchas escuelas los maestros ponen una letra o un número en todo lo que hacen los estudiantes. Y eso le da como mensaje a los estudiantes que idealmente lo que queremos es que hagan todo perfectamente. O sea, si estamos evaluando todo lo que hacen, lo que queremos es que hagan todo perfectamente y que tengan 100 o A en todo. Esa es la situación ideal. Pero la única manera de hacer eso es si estamos haciendo cosas que ya sabemos hacer. La única manera que vamos a aprender es si estamos haciendo cosas que no sabemos hacer, ¿no? Que son de verdad retos. No las vamos a hacer perfectamente. Entonces, lo que sería más conducible a la mentalidad de crecimiento sería darle a los estudiantes a que hagan cosas que sean difíciles, no ponerle una nota, una letra o un número al trabajo que están haciendo, pero darles información de la que pueden aprender. Mira, esta parte aquí, lo que puedes hacer diferente es esto, de esa manera puedes mejorar. Y entonces la mayoría del tiempo deberíamos estar en eso, lo que nosotros llamamos learning zone o zona de aprendizaje. Y de vez en cuando queremos entonces evaluar qué tanto hemos aprendido. Eso es lo que llamamos la zona de desempeño o el performance zone. Y entonces ahí sí vamos a ponerle un número o una letra para entender qué tanto hemos aprendido. Pero si estamos usando el número o letra todo el tiempo, entonces estamos dando el mensaje que la escuela no es para aprender, es para ver cuánto sabemos. Es para sacar una nota, no para aprender. Una nota. Ok, y ya estamos sobre el tiempo, pero ese comentario me hizo hacer otra pregunta última. Así que, ¿cómo aplica eso mismo que tú acabas de decir del learning zone o del performance zone cuando estamos hablando del emprendimiento, del trabajo, del negocio? Porque lo que tú estabas diciendo nos suena totalmente trasladable al mundo del empleo y del liderazgo y cómo ayudas a tus empleados a que tengan un mejor desempeño. Sí, eso es un tema grandísimo. Yo soy muy apasionado de eso. Tengo un TED Talk. Yo hice dos charlas de TEDx. La segunda la convirtieron en un TED Talk y es exactamente acerca de ese tema, de la diferencia entre la zona de aprendizaje y la zona de desempeño, y ese es el tema del libro que estoy escribiendo ahorita. Pero sí, en lo que es importante entender es que a veces creemos que la manera de mejorar es simplemente trabajar duro, pero el esfuerzo para ejecutar es diferente al esfuerzo para mejorar. El esfuerzo para ejecutar es cuando estamos en la zona de desempeño y el esfuerzo para mejorar es cuando estamos en la zona de aprendizaje. Esas son cosas diferentes, usamos estrategias diferentes. Entonces sí es algo que es muy importante para los líderes y para los profesionales reflexionar de está bien ejecutar la mayoría del tiempo, eso es lo que tenemos que hacer en el trabajo, tenemos que hacer cosas y las cosas las hacemos en la zona de ejecución o de desempeño, pero si eso es todo lo que hacemos, entonces vamos a estar estancados, no vamos a mejorar. Entonces tenemos que reflexionar cuáles son las maneras, cuáles son los hábitos que tenemos que nos van a dejar continuamente mejorar.
e innovar. Y esas son cosas que son diferentes a simplemente ejecutar el trabajo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Eduardo. Obviamente podemos seguir hablando por horas de horas. Esto ha sido realmente un placer, pero entiendo que hay limitantes de tiempo. El que quiera saber más de tu trabajo, entiendo que está en... Perdón, Fernando, dime. No, eso también. Y cuando la charla de la que habla Eduardo, yo la vi ya más como, la he visto como 4 o 5 veces porque estoy pensando hacer una semana acerca de eso también. Y más adelante nos encantaría hacer otro programa, incluso para darle la bienvenida a tu libro y hablar de eso, porque cuando tú en la charla pones 5 factores y pones la diferencia entre ellos, es increíble cómo el mundo profesional está sesgado totalmente al desempeño. Y a la vez, en discurso, lo importante es la innovación. Entonces, ¿cómo hago para ir a la derecha y a la izquierda a la vez cuando me están diciendo, no, anda es para aquel lado todo el tiempo? Mira, eso lleva como 50 páginas y mucha frustración de aquel lado. Sí, y la cosa es también, Fernando, que si operamos en ambas zonas, vamos a conseguir resultados más altos. Creemos que la manera de maximizar los resultados es simplemente estar ejecutando todo el tiempo, pero si trabajamos más inteligentemente y nos desenvolvemos en ambas zonas, vamos con el tiempo a poder alcanzar resultados más altos. Sí. Perfecto. Yo estoy listo. Esto ha sido genial. Tu website, Eduardo, warrengrowth.com. Si nuestros oyentes quieren saber más de Eduardo, ahí están los 2 TED Talks, está mucho más información, está el link para suscribirse al newsletter, a la revista, al newsletter de español se fue. No, sí, y está, y también lo pueden conseguir por LinkedIn, por LinkedIn como Eduardo Briceño. Y lo recomiendo ampliamente. Sé que además las charlas, una o las dos, creo que tienen incluso los subtítulos y la transcripción en varios idiomas. Sí, así que a nuestros amigos de habla hispana, ahí no hay no hay excusa. Por favor, búsquenlo. Sí, y pues de nuevo, muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes, pues como Fernando estuvo enfermo, es una semana especial, así que van a escuchar mucho de nosotros, pero Cápsulas Gerenciales sale todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este, y nos vemos mañana. Gracias. Un placer, Augusto y Fernando, buenísimo verlos. Un abrazo. Gracias.